El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, vamos a meditar entonces en la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los siguientes versos. Versos 1 y 2, y vamos a leer también el verso 14. Repito, el relato del Evangelio inspirado de San Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, y vamos a leer también el verso 14. Y dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. El Señor nos bendiga por su gloriosa palabra. Ahora sí, si alguien tiene la traducción de Nácar Colunga, vamos a leer los mismos versos en esta traducción. Salud para aquel que estornudó. Salud, salud. Refúachele más para que el Señor te... La Juan 1, versículo 1 y 2 de Nácar Colunga dice así: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. El versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias, Pastora Teresa. Quiero notar especialmente aquí a las señoras, la vecina de nuestra hermana Teresa y Vanessa. la señora Vanessa, que la traducción que acabamos de escuchar es la que usa la Iglesia Católica Romana. En la Biblia que usa la Católica Romana, la Iglesia Católica Romana. Me gustaría que la volviera a leer, Pastora Teresa, adelante. Sí, Señor. Dice: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. El versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén, amén. Bueno, un buen título para esta reflexión sería: y el Verbo se hizo carne. Ese es un buen título. Y el Verbo se hizo carne. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Si nosotros oramos y creemos, tenemos fe, Dios nos da inteligencia espiritual para comprender su palabra. Porque esta palabra no la podemos entender con una mente natural, con una mente humana, ¿sí? Con base en la lógica, en la psicología, en la razón humana. No. Necesitamos que el Señor nos ilumine el corazón, nos ilumine el entendimiento espiritual. Así que oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, porque en tu misericordia
Tú hiciste provisión, Señor, de tu santa palabra para que nosotros, Señor, como tu pueblo especial, tu especial tesoro, nosotros vivamos por tu palabra. Porque así está escrito, Señor. La fe viene por el oír tu palabra. Y el justo vive por su fe. Así está escrito. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros sentidos espirituales. Que quites, Señor, toda torpeza mental, intelectual. Que quites, Señor, todo embotamiento de la mente. Despeje, Señor, toda tiniebla, toda penumbra moral o espiritual que impida que tu palabra nosotros la podamos entender de la forma en que tú quieres que nosotros la entendamos. Muchas gracias, Padre. Imparte fe, sanidad, imparte bendición. Imparte, Señor, todo aquello que nuestra alma necesita para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, confiamos, Señor, en la guianza que da tu Espíritu al estudiar tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien. Mirando un poco el contexto histórico en el que San Juan, el escritor de este relato, uno de los apóstoles del Señor, mirando el contexto histórico que lo rodeó, la ocasión en que él vivió mientras recibió esta palabra, nosotros podemos entender mucho mejor la razón por la cual el Señor inspiró a San Juan a escribir este relato. San Juan el apóstol es uno de los 12, de los que el Señor llamó para que lo acompañara en su ministerio. Él educó a 12, a los que luego pues envió para que continuaran el ministerio, para que edificaran la iglesia, para que proclamaran su evangelio a todas las naciones. Esa generación lo hizo muy bien, cumplió con el propósito de Dios. San Juan es un relator de la vida y la obra del Señor, al igual que Mateo, que Marcos, que Lucas. Pero San Juan tiene algo especial que lo distingue de los otros relatores. Y es que San Juan no murió como mártir. San Juan murió de viejo. Dice la historia que murió por allá, por la ciudad de Éfeso, siendo un anciano. Y diciendo en su último mensaje que se amaran, refiriéndose a la iglesia, ¿no? A los hermanos, que se amaran los unos a los otros. Por eso San Juan es llamado el evangelista del amor, ¿sí? El evangelista del amor, San Juan. Incluso él dice en su relato que el Señor le llamó así, muy amado, el apóstol amado, el discípulo amado del Señor. Además, algo que también distingue a Juan de los demás relatores es que es el último de los relatores que escribió acerca de la vida y la obra del Señor. Me explico. San Juan escribió después que escribió Mateo, después que escribió Marcos, después que escribió Lucas. San Juan escribió de último. Y él escribe todo este relato con un propósito: que aquellos que recibieran el testimonio escrito de él creyeran en el Señor y fueran salvos, experimentaran la vida eterna, la vida eterna. Por eso él escribió
este relato, ¿sí? San Juan revela aquí una gloriosa verdad en este evangelio, su relato evangélico. ¿Cuál es esta gloriosa verdad? Que Jesucristo es Dios. Por eso a San Juan se le reconoce también como Juan el teólogo, porque es que su relato evangélico tiene el propósito de que la gente crea que Jesucristo es Dios. Ese es su propósito. Y es distinto porque Mateo escribe a una comunidad de judíos para que reconocieran que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Marcos escribe a una comunidad de gente que no era judía, romanos, ¿sí? Los romanos, con el propósito de que entendieran que el rey no era el emperador romano, sino el rey de reyes, el señor de los señores, el auténtico emperador desde la eternidad y por la eternidad, el auténtico rey del universo es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas tiene el propósito de escribir a una comunidad de gente griega, los griegos, que todavía en ese tiempo subsistían, la cultura de los griegos. Y él escribe a los griegos para demostrarles a ellos que Jesús es el hombre perfecto. El hombre perfecto. Juan tiene, reitero, el propósito de mostrar, revelar quién es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero además de eso, es Dios el Hijo. Dios el Hijo. Voy a repetirle esto porque esta es la verdad central de esta disertación. Juan el apóstol escribe para revelar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de esta manera, pues, Juan muestra la semejanza humana del Señor con nosotros. Cuando Juan dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene ese propósito. Revelar la semejanza humana que tiene el Señor con nosotros. Pero también escribe con el propósito de revelar que Jesucristo es Dios el Hijo, la segunda persona de la Divina Trinidad. Nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos que en Dios hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero los tres son Dios. Esa verdad la creemos nosotros y esa es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Creer que Jesucristo o que en Dios hay tres personas y un solo Dios verdadero. Un solo Dios en esencia. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Damos la gloria y la alabanza al Señor. Voy a rogar entonces que si ustedes no van a interactuar conmigo, cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Bien. Entonces, esta poderosa verdad aquí en estos textos que hemos leído está clara. Esta verdad espiritual está clara. Comienza Juan su relato diciendo: en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Voy a hablar entonces en primera instancia de lo que es la encarnación de Dios el Hijo. La encarnación de Dios el Hijo. Y en nuestro segundo punto vamos a meditar
en la gloriosa verdad de que si se niega la doctrina de la encarnación de Dios el Hijo, si se niega esta doctrina, caemos en el terreno de la herejía. Ese es nuestro segundo punto. Si negamos la doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Hijo, caemos en el terreno de la herejía, de la falsa doctrina. Entonces, enfocándonos en nuestro primer punto, la primera verdad espiritual que está aquí claramente revelada, dice San Juan, en el principio era el Verbo. Dos frases allí, dos palabras, dos expresiones en las que tenemos que meditar. Uno, en el principio. La segunda expresión, el Verbo. En el principio y el Verbo. En esas dos expresiones, para empezar. San Juan dice que en el principio ya el Verbo era. Entonces, primero tratemos de entender a qué tiempo se estaba refiriendo San Juan cuando él dice aquí, en el principio. En el principio. Para eso vamos a mirar el primer libro de la Biblia, que nos ayuda aquí, un pasaje que es paralelo con este y que habla también de este mismo tiempo que San Juan denominó en el principio. En el principio. Y dice Génesis, libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés, que es el hombre al que Dios inspiró para escribir esta frase, en el principio, Moisés se refiere al mismo tiempo, a la misma época en la que dice San Juan que ya el Verbo existía. ¿Sí? Entendamos entonces que los dos escritores, estos dos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esto, se estaban refiriendo a la eternidad. El tiempo al que se está refiriendo aquí esta expresión no es tiempo futuro, no es tiempo pasado, es una especie de presente constante, ¿sí? Un presente constante, un presente que no se agota, un presente que es permanente. Eso es lo que es la eternidad. Y resulta de que Dios vive allí. Dios vive en ese eterno presente. Por eso es que ustedes notan que cuando Jesús habla de sí mismo, habla de su carácter, cada vez que él habla de sí mismo, de su carácter, él usa la expresión yo soy. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Sí, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí en el Evangelio escrito por San Juan, el relato escrito por San Juan, Jesús usó más de 10 veces esa expresión. Yo soy, yo soy. ¿Por qué? Porque el Señor se está relacionando con el nombre que el Señor, nuestro Dios, le da a Moisés cuando Moisés
al frente allí de una zarza encendida que no se consumía, Moisés le preguntó a Dios, y cuando tu pueblo, mis hermanos, me pregunten cuál es el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del Dios que te llamó y que te envió para que nos libertaras? Entonces Dios le reveló el nombre a Moisés y los traductores colocaron una frase que traduce el nombre original de Dios. Es la frase que ustedes conocen: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús usaba la expresión yo soy, lo hacía adrede. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cada vez que Jesús usaba esa expresión, lo hacía intencionalmente para mostrar que Él es eterno, que Él es Dios, que Él no fue creado como cualquier criatura, cualquier ser humano, cualquier ser vivo. No, Él no fue creado. Ya Él, antes de nacer, ya tenía la condición de hijo. Antes de nacer, ya Él era y será el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Entonces, cuando Moisés y cuando Juan usan la expresión en el principio, se está refiriendo a la eternidad. Es en la eternidad donde Dios creó todo lo que existe, cielos y tierra, dice ahí el verso 1 de Génesis. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo todas las cosas desde el principio en perfección, ¿sí? Dios lo hizo así. Juan acá cuando dice en el principio era el verbo, se está refiriendo entonces también a la condición eterna de nuestro Señor. El Señor no empezó a existir en el momento en que María lo pare. Ya Él existía desde antes de el tiempo pasado. Ya Él existía. Siempre ha existido con Dios y en Dios. Así dice el verso que hemos leído. Vamos a enfocarnos ahora en el sentido, significado de la segunda expresión, el verbo. El verbo. Bueno, quiero decirles que cuando Juan escribe esto, Juan usa una forma retórica, ¿sí? Un estilo retórico para referirse a una poderosa verdad espiritual. Él no escribe en forma literal. Usted no debe entender literalmente que Jesucristo es el verbo, porque si usted entendiera literalmente, entonces tendría que aceptar el hecho de que Jesucristo es algo así como una abstracción mental, un concepto mental. ¿Qué es el verbo? A ver, en una oración, ¿qué es el verbo? El verbo es un accidente gramatical. El verbo es lo que los estudiosos de la gramática y de la lengua dicen que es el núcleo de el predicado, el núcleo de una oración. Una oración está compuesta básicamente de tres cosas: el sujeto y el predicado. Y dentro del predicado, el núcleo del predicado es el verbo. El verbo. Entonces, es importante que usted entienda aquí que cuando Juan dice que
que Jesucristo era el verbo, no lo está diciendo en forma literal, lo está diciendo en forma figurada, en forma poética. ¿Por qué? Porque de una oración conformada por un conjunto de palabras, lo más importante de una oración, ¿sabe usted qué es? El verbo. El verbo. ¿Sí? Ahora, hay otros accidentes de la gramática que se usan en una oración, como por ejemplo el sustantivo, como por ejemplo el artículo, como por ejemplo el adjetivo. El adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Un accidente gramatical que califica al verbo. ¿Ve? Un ejemplo para que usted entienda lo que es un verbo y lo que es un adjetivo. Mire, cuando yo digo, Jesús lloró, estoy diciendo una oración completa. Jesús lloró. Sujeto de la oración, Jesús. El verbo y el predicado de esa oración, ¿cuál es? Lloró. Núcleo de el predicado es el verbo. ¿Y cuál es el verbo que se usa aquí? Llorar. Llorar. Pero si yo a ese verbo le coloco una palabrita más que lo califique, que lo describa. Por ejemplo, si yo digo, Jesús lloró fuertemente. La palabra fuertemente aquí sería un adjetivo que califica al verbo. Está diciendo o está calificando una forma específica del verbo. Si yo digo Jesús lloró fuertemente, estoy diciendo que Jesús lloró con fuerza. Entonces, es importante que usted entienda esto, que tenga la comprensión, porque es que esto es lo que lo conecta a usted con el sentido espiritual del pasaje. Cuando la Biblia dice que Jesús era el verbo, se está refiriendo a que Él no es ningún sustantivo, que Él no es ningún adjetivo, que Él no es ningún artículo, sino que Él es lo más importante, lo céntrico, lo que indica movimiento, dinámica, acción. Dice aquí San Juan que el verbo, sí, era Dios. En el principio, dice, era el verbo. Ya sabemos quién es el verbo. ¿Sabe usted quién es el verbo? Bueno, en el verso 14 del mismo capítulo 1 se nos dice quién es el verbo. Ese verbo no es una, como le dije, un accidente gramatical, no es una abstracción mental, no es un concepto racional, no. Juan aclara aquí por el Espíritu Santo en el verso 14 que ese verbo era Jesucristo. Dice el verso 14 donde leímos, y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Aquel verbo, ¿quién es aquel verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, algunos traductores no colocan verbo. Algunos traductores traducen la palabra traducen esta expresión, la traducen como palabra. La palabra. En el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, que es el idioma griego koiné, el griego que hablaba la gente, que hablaba el pueblo, la lengua original usa la expresión logos. Jesús era el logos de Dios, el logos. Y para los griegos, cuando Juan escribe su relato, esto fue una bomba, porque para los griegos el logos era una abstracción mental. El logos era una especie de elemento de la razón humana, del raciocinio humano.
Así es que cuando Juan les dice que este verbo no es ninguna abstracción mental, no es ningún elemento de la lógica o del raciocinio, la razón humana, sino que es una persona, esto es un bombazo. Esto fue un bombazo. Los griegos, y especialmente aquellos que pertenecían, ¿no?, a esta cultura, a los que Lucas les escribe su relato, el Evangelio de Lucas, estos griegos se quedaron boca abierta, se quedaron anonadados. Cuando Juan les dice que aquel verbo era una persona, y no solo eso, sino que era Dios, el mismo Dios, y que ese Dios, el verbo, se encarnó. Esto fue, mejor dicho, como les estoy diciendo, algo sorprendente para la cultura griega. Ahora, en los días de los apóstoles, en los días de la iglesia primitiva estaba enmarcada culturalmente por estas culturas, la cultura grecorromana. Y como estamos oyendo, la iglesia de esta generación hizo un papel formidable, eficaz. Ellos dieron testimonio del verbo de Dios al mundo. Ellos dieron testimonio de Jesucristo al mundo conocido en ese entonces. Y muchos se convirtieron al Señor. Muchos. Gente que venía de la cultura justamente greco-romana. ¿Sí? Muchos se convirtieron al Evangelio. Es más, cuando finalizó el primer siglo de nuestra era, la iglesia cristiana que había nacido en Jerusalén con 120 judíos, esta iglesia ya tenía más gente que venía de la cultura greco-romana que de los mismos judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice Juan aquí, en el principio era el verbo, ya sabemos lo que significa la expresión en el principio, ya sabemos lo que significa la expresión verbo. El verbo al que se está refiriendo aquí San Juan en el verso 1 es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, el mismo San Juan, que escribe el libro Apocalipsis, dice literalmente que ese verbo de Dios es Jesucristo. Vamos a buscar el texto. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, creo que es el verso 18. Dice allí literalmente que el Señor tenía escrito su nombre en el muslo. Y ese nombre era el verbo de Dios. A ver si usted me ayuda con ese pasaje. Está en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 13. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios. Ahí lo ve. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que Él establecerá su reino aquí sobre esta tierra. Y dice aquí San Juan, verso 13, capítulo 19 de Apocalipsis, verso 13, dice que el nombre de Él es el verbo de Dios. Entonces, sin lugar a dudas, Juan está escribiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, y dice, el verbo era Dios. En dos ocasiones se nos dice aquí que ese verbo no es solamente una persona, ¿sí?, que tiene conciencia, tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. No. Dos veces se nos dice aquí en estos dos versículos que Él es Dios. Él es Dios. Y que existió con Dios desde la eternidad. Repito eso, se lo voy a decir muy lentamente
para que le cale en el corazón. 2 veces se nos dice aquí, por lo menos en estos 2 versículos, que Jesucristo estaba con Dios y que Jesucristo es Dios. En 2 ocasiones. No hay duda. No hay duda. Jesucristo existió desde la eternidad con Dios. Así que Él, repito, no tuvo que nacer para comenzar a existir. Él es reconocido como el Hijo de Dios en el sentido de que esta expresión nos habla de su relación con la humanidad, con el género humano. Es decir, la expresión Hijo de Dios nos está hablando es de la naturaleza humana de Jesús. Pero cuando decimos que Jesucristo es Dios, que Él es Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estamos diciendo que Él es Dios. Que Él es Dios. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí. Ahora, explicando un poco más acerca de lo que hemos dicho acerca de la encarnación del Hijo de Dios, tenemos que mirar el verso 14. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo así? Bueno, aquel verbo, Jesucristo, se encarnó. Siendo Dios, desde la eternidad y por la eternidad, Dios se encarnó. Eso de encarnarse lo que significa es que le fue formado un cuerpo humano. Le fue formado un cuerpo humano para que naciera como un hombre. Pero aquí vemos un milagro sobrenatural, porque el nacimiento humano de Jesús fue precedido de la intervención de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios, el Espíritu Santo, tomó a una mujer, la tomó a una mujer llamada María, María de Belén, y engendró en ella, más directamente engendró en su óvulo, porque era una mujer ya con la capacidad de poder engendrar, de poder gestar. El milagro se dio por 2 razones. 1, Jesús no podía tomar nuestra naturaleza humana 100%, porque si la hubiera tomado 100% hubiera tenido que participar también del pecado. María nació a la raza humana y nació como una pecadora. Repito eso. No quiero ofender a nadie aquí que crea que María fue también separada de la condición del pecado. No. Hay un dogma del catolicismo romano que dice que María fue que concibió, ¿sí? Inmaculada, sin ningún tipo de mancha en relación con el pecado. Se llama el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero esto es una tradición humana, esto es un invento de hombres, esto es una doctrina de hombres. María nació como todos los seres humanos, nació en pecado. San Pablo dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y eso incluye a María, incluye a toda la raza humana, excepto al Señor. El milagro entonces de el engendramiento del Hijo de Dios en el vientre de María fue un milagro, porque primero ella era una doncella, era una virgen, una mujer que no tenía marido, así que ella no podía ser incubada, ella no podía concebir sin la intervención de un hombre. Ya ve, hoy en día eso no es necesario, ¿sabe?
Porque una mujer, si quiere tener un hijo, sencillamente va y llega a un centro de estos de acopio de esperma de varones. Ella pide un esperma de varón que ella quiera y entonces la fertilizan mediante un proceso que se llama la fertilización in vitro. Así es que no interviene allí ningún varón. La única intervención del varón es que aporta el semen, la semilla. En el caso de María, fue escogida por Dios para que fuera la portadora del Hijo de Dios. María fue la portadora del Hijo de Dios. El Espíritu Santo entonces incuba el óvulo de María y se forma entonces el cuerpo humano. La naturaleza humana del Señor se forma en el vientre de una mujer santa, una mujer inmaculada, una mujer piadosa, ¿sí? Una mujer virgen. Una mujer virgen. Ahora, cuando María pare, ya deja de ser virgen, ¿sí? Así es que el otro dogma de la perpetua virginidad de María, inventada por los católicos romanos, también cae al piso, porque es lógico, es razonable que una mujer, después que pare, aunque sea virgen, ya deja de ser virgen. Inmediatamente todo varón que abre la matriz de una mujer, esa mujer deja de ser virgen. Y efectivamente la Biblia nos da testimonio de que ella dejó de ser virgen y después su esposo legal concibió en ella a otros hijos, ¿sí? Concibió otros hijos. Entonces, el milagro que se da aquí en el nacimiento de nuestro Señor es doble, porque María era virgen. Segundo, fue incubada directamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que formó el cuerpo y la naturaleza humana del Hijo de Dios. Él tenía que nacer a los hombres, pero tenía que nacer sin participar del pecado. Vamos a leer dos textos en la Biblia que nos enseñan esta verdad y la confirman. Vaya ya al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 35. Lucas 1, 35. Escucha lo que dice allí la Sagrada Escritura. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El santo ser que nacerá será llamado, ¿se da cuenta? Hijo de Dios. Esa expresión relaciona a Jesús con nuestra naturaleza humana, lo relaciona con el género humano, Hijo de Dios. Él nació a los hombres, pero nació por la obra, la gracia, el poder del Espíritu Santo. En el genoma de Jesús nada más estaban los 23 cromosomas aportados por María. Los otros 23 cromosomas que normalmente los aporta un hombre no fueron aportados por José. ¿Quién los aportó? Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Alguien me preguntó en estos días que si Jesús nació a los hombres y él participó de carne y sangre como todos los seres humanos, ¿por qué entonces él no nace como un pecador? No nace como un pecador por dos razones. Uno, la ciencia ha descubierto y ha confirmado el hecho de que los bebés, las criaturas que se gestan en el vientre de una madre, producen su propia sangre. Ellos lo único que toman de su madre son los nutrientes, el agua, el oxígeno,
los minerales, las vitaminas, las proteínas, pero no participan de la sangre de la madre. Los bebés, las criaturas producen su propia sangre. La segunda razón, Jesús no participó de la sangre entonces de María, ¿ve? Sino que su cuerpo, su sangre, todo su sistema óseo, todo su sistema muscular fue creado, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y además, el pecado no se transmite por la sangre. Ojo con esto. El pecado no se transmite por la sangre. El pecado se transmite por la genética, por el genoma, por los cromosomas que aporta el hombre. Los cromosomas que aporta el hombre. Eso lo descubrió ahora recientemente la ciencia. ¿Ve? Con el descubrimiento del mapa genético del genoma humano a principios del siglo XXI, se confirmó el hecho de que la genética se transmite por el sistema de los cromosomas que aporta el hombre y la mujer. Ahora, el hombre es el que transmite genéticamente la carga pecaminosa al ser humano. Cuando el hombre cayó allá en el jardín del Edén, desobedeciendo a Dios, el hombre cayó de su estado de inocencia. El hombre se hizo culpable y el pecado y las trágicas consecuencias del pecado entraron en la naturaleza humana. Porque al principio Dios no creó al ser humano, ¿sí?, involucrando en su naturaleza el pecado. No. Dios creó al hombre impecable, inocente. Pero cuando el hombre desobedece a Dios es cuando entra entonces el pecado y sus consecuencias trágicas, la muerte, el envejecimiento, en fin. Se deterioró todo el medio ambiente, se deterioró el universo entero, el reino animal, el reino vegetal. Todo se deterioró por causa del pecado. Entonces, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de la misma manera en que Dios, por su palabra, creó al primer hombre. En la manera en que creó a Adán. Dios no involucró el pecado en la naturaleza esencial del ser humano cuando lo creó. El pecado entró fue después. Cuando el hombre cae, desobedece a Dios y entonces su naturaleza se contamina y el hombre pasa a ser un pecador. Un pecador. De ahí en adelante, todos los que le nacieron a la raza humana somos pecadores. Nacemos en la misma condición. Fíjese lo que dice el salmista David. He aquí en pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Da cuenta. ¿Quién concibió a quién? La madre concibe al hijo y el padre es quien incuba a la mujer, quien fertiliza a la mujer. Entonces, Jesús nace sin pecado. Hay un texto, vamos a buscarlo también, le dije que íbamos a buscar otro texto, además de Lucas 1:35. Hay un texto en la carta de San Pablo a los Romanos, donde dice literalmente que Jesús no nació igual totalmente al ser humano, sino en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado. Semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesús, aunque Él nació a los hombres, vivió como un hombre normal, aunque Él se identificó con nuestra naturaleza humana, sin embargo, Él no asumió la carga pecaminosa. Él no fue engendrado con esa carga pecaminosa. La concupiscencia del pecado no estaba en Él.
Romanos capítulo 8, el verso número 3. Escuchemos lo que dice allí la Escritura Sagrada. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Se da cuenta? La ley dada por Dios a Moisés no podía salvar al género humano. Ninguno que guardaba los 613 preceptos, estatutos, mandamientos de la ley mosaica se podía salvar. La ley lo único que hacía era revelar que usted y yo somos pecadores y que hay una sentencia por causa del pecado. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios envió a su Hijo, lleno de gracia, de verdad, y en su inmensa misericordia, al encarnarse el Hijo de Dios, Él tomaría la carga pecaminosa de todo el ser humano, especialmente de aquellos que creyeran en Él, y los libraría de su pecado, los libraría de esa carga, les libertaría incluso del yugo del pecado, de la esclavitud que produce el pecado. Los salvaría de la condenación, la sentencia del pecado. ¿Cuál es la sentencia del pecado? Dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, cuando el Señor Jesús se encarna, se hace hombre, lo hace con el propósito de redimirnos a nosotros, de salvarnos de la condenación eterna del pecado, por causa del pecado. Lo hace porque la ley de Moisés era imposible que pudiera hacer esto. Eso es lo que explica San Pablo aquí, pero también dice que él no nació igual, 100% al género humano. ¿Se da cuenta? Dice aquí, nació en semejanza de carne, de pecado. Así que el Señor Jesús es igual a nosotros en su naturaleza humana, excepto en el hecho de que el pecado no hace parte de su naturaleza humana. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, era imposible entonces que un pecador redimiera a otro pecador. Por eso Jesús tenía que nacer libre del pecado, en la condición de inocencia en la que Dios creó a Adán. Pero debido al fracaso de Adán, debido a la caída de Adán, Dios tuvo que enviar al postrer Adán. ¿Quién dice la Biblia que es el postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria y la alabanza. Alabado sea el Señor, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él se hizo hombre y en su condición de hombre nos redimió, nos perdonó, nos libró de la eterna condenación, de la sentencia del pecado, la muerte eterna. Bendito sea su nombre para siempre. Tenemos aquí entonces nuestro primer punto explicado. Les he dicho, ¿sí?, en qué consistió la encarnación del Hijo de Dios. Nuestro Señor se hizo carne, se hizo humano, con un propósito. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel verbo, dice San Juan, se hizo carne. Aquí hay una palabra que vale la pena también meditar en ella. Dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó, dice San Juan, entre nosotros. Se está refiriendo al testimonio de Juan. ¿Ve? El Señor habitó entre ellos. Esta palabra, mejor, este verbo, habitar,
no es totalmente exacta la traducción. Recuerden que lo que nosotros leemos aquí es una traducción tomada de la lengua original, griega, y en el caso de la Iglesia Católica Romana, tomada de la traducción en latín que hizo San Jerónimo, la Vulgata Latina. Lo que tenemos aquí es una traducción. Esto de habitar, ¿ve? En el Antiguo Testamento es donde uno lo entiende mejor. ¿Cómo es eso de habitar? A ver, le explico. Desde el principio, el propósito de Dios fue habitar con el hombre, cohabitar con él. Así lo hizo cuando creó a Adán. ¿Ve? Adán y Dios hablaban cara a cara. ¿Ve? Cuando el pecado entró, esa comunión se rompió, esa cohabitación, esa convivencia se rompió. Dios levanta a su pueblo de Israel, ¿sí? Descendientes de los hijos del patriarca Jacob. Cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, Él le da la razón por la cual, ¿sí? Le da la razón por la cual el faraón tenía que libertarlos. Y la razón era porque Dios quería que su pueblo le rindiera culto. ¿Ve? Así ocurrió. Las escrituras nos dicen que así ocurrió. El pueblo de Dios fue libertado y le rindieron culto al Señor. Dios les envió un pacto por medio de Moisés, su siervo, y les dio instrucciones. Una de las instrucciones del pacto mosaico consistía en que tenía Moisés que construir un santuario, un tabernáculo. Ese tabernáculo sería la casa de Dios en medio de ellos, la casa de Dios, el llamado Bet Hamikdash, la casa de Dios, la casa de la presencia de Dios. Ese santuario, ese tabernáculo tenía que ser construido en medio del campamento, en todo el centro del campamento. ¿Por qué? Porque eso satisfaría el propósito de Dios, el querer de Dios. ¿Qué era lo que quería Dios? Habitar con su pueblo, estar con su pueblo, en medio de su pueblo. Así lo hizo Moisés. Y el tabernáculo fue construido en el centro del campamento. Ahora bien, la presencia de Dios estaba allí constantemente en ese tabernáculo. Más específicamente, su presencia se manifestaba en el lugar más íntimo de ese tabernáculo, de ese santuario. Ese lugar íntimo se llamaba o se llama el lugar santísimo. En ese lugar santísimo había una característica muy particular y era de que no tenía lumbreras, no tenía candelabros, no tenía menorás. Esas lámparas para alumbrar no las tenía. Entonces aparentemente ese era un lugar oscuro, pero resulta ser que Dios disipó esa oscuridad manifestando allí su gloria. La gloria de Dios estaba allí en el lugar santísimo. Así es que ese lugar no estaba oscuro, ese lugar estaba iluminado e iluminado de una manera gloriosa porque estaba el fulgor de la gloria de Dios allí. Ahora, las escrituras revelan, sí, los estudiosos así lo han concluido, que las escrituras revelan que la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la Shekinah, como le dicen los hebreos, es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. ¿Sí? Pero manifestado en forma gloriosa, en forma luminosa. La gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí en el lugar santísimo. Así que el propósito de Dios de habitar en medio de su pueblo se cumplió. Pero resulta que después el pueblo se apartó de Dios, empezó a pecar. Y esa gloria que estaba allí
se fue al cielo. Un profeta de Dios narró con dolor, con angustia, cómo la gloria, la Shekinah del Señor se fue del lugar santísimo del templo hasta el cielo. Ese fue el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. Entonces, mis amados hermanos, se encarna Cristo, nuestro Señor, Dios el Hijo, se encarna. Y mira lo que dice San Juan aquí, verso 14, ahí estamos, San Juan 1. Y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? Y dice, y habitó entre nosotros. O sea, el Señor se hizo la casa, el Señor se hizo el templo, el Señor se hizo el tabernáculo, el santuario. Ese santuario que construyó Moisés allá en el desierto viene a ser figuradamente un tipo de nuestro Señor Jesucristo cuando se encarnó. Por eso, uno de los nombres que se le da al Señor cuando nace y se manifiesta a los hombres es Emanuel. ¿Sabe usted lo que significa la expresión Emanuel? Emanuel. ¿Sabe usted lo que eso significa? Dios con nosotros. Así que San Juan lo que está diciendo allí, cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó, es que él se hizo como una casa, se hizo como el santuario de Dios, el santuario que construyó Moisés allá en el desierto, para que Dios habitara en medio del campamento, en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se hizo el tabernáculo de Dios. El Señor se hizo el tabernáculo de Dios en medio de los hombres, en medio de su pueblo. Eso es lo que está diciendo San Juan aquí, cuando dice habitó. Pero dice también, esta frase también, esta expresión vale la pena meditarla. Dice, vimos su gloria. Ya les expliqué. Los estudiosos han concluido que la Shekinah, la gloria de Dios, es Cristo. Mire, es tan cierto esto que una de las traducciones que nosotros tenemos, las traducciones modernas de la Biblia, no usa la expresión gloria, no traduce la expresión gloria, sino que traduce la expresión Shekinah. Confirmémoslo. Busquemos Juan 1.14 en la versión Kadosh o en la versión, la Biblia textual. En cualquiera de esas dos traducciones, la expresión que se usó allí para gloria fue Shekinah. ¿Y qué era la Shekinah? La manifestación gloriosa, la manifestación fulgurante, la manifestación luminosa de Dios. ¿Pero de Dios quién? ¿Dios el Padre? No. ¿Dios el Espíritu? No. Dios el Hijo. Dios el Hijo. Creo que ya mi esposa tiene aquí la traducción que les di, la Kadosh. La ¿sí? palabra, Juan 1.14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Amén. ¿Sí ve? Gloria, la gloria del Padre, la Shekinah del Padre. ¿Sabe usted quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice San Juan aquí, verso 14 del capítulo 1. Profundas verdades espirituales que nos hablan de la encarnación del Hijo de Dios. Y ahí concluimos nuestro primer punto. ¿Qué aplicaciones prácticas nosotros debemos tomar para nosotros en este tiempo como creyentes? Número 1, usted tiene que saber que el Dios en el que usted ha creído es un Dios personal, es un Dios que se hizo hombre y que entiende nuestra naturaleza humana, que como hombre Él venció para que nosotros tuviéramos total victoria. ¿Qué otra aplicación nosotros podemos tener en cuenta para incorporarla a nuestra vida? Tenemos que entender que Dios quiere que en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón,
ese corazón nuestro sea su casa. Ese corazón nuestro sea su santuario. Y eso es una verdad que tiene que experimentarse. San Pablo dice que donde está el Señor, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y que nosotros, tú y yo, los creyentes, somos templo de su Espíritu. La Shekinah de Dios está en nuestro corazón, y usted debe ser consciente de eso y vivir en esa perspectiva, sabiendo de que en el centro de nuestro corazón, ahí está la casa de Dios, ahí está el santuario de Dios. Ahí en nuestro espíritu, ahí en nuestro corazón, debe estar Dios, y usted debe ser consciente de eso. No estamos solos. Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestro segundo punto dice que todo aquel que niega, todo aquel que no cree que Dios el Hijo vino en carne, es decir, se encarnó, es un hereje, es un anticristo. Y eso lo vamos a ver en dos textos que están en las Escrituras y lo confirman con claridad, con autoridad. Todo aquel que no crea, todo aquel que no confiese que Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, se encarnó, tomó nuestra humanidad, ese es un hereje, ese es un anticristo, un falso profeta, un falso maestro. Vamos a mirar primero el texto que San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Segunda Timoteo, creo que es capítulo 3, verso 16, vamos a leer allí. Permítame confirmarlo. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice el texto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice, fue manifestado en carne. Bueno, parece que es la primera. 3:16. Corrijamos allí. Primera Timoteo 3:16. Escuche atentamente. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado por él. Dios fue manifestado en carne. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, para que usted lo tenga claro, lo entienda, es el misterio del Dios Trino. El Dios Trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el misterio de la piedad. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio porque la razón humana difícilmente lo puede explicar. Es un misterio porque es algo que estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero que acá en el Nuevo Testamento se ha descubierto, se ha destapado. ¿Sí? Dios es un Dios triuno. Y dice: indiscutiblemente, no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La pregunta del millón es: ¿Dios quién? ¿Dios el Padre? ¿Dios el Hijo? ¿Dios el Espíritu Santo? La respuesta directa es: Dios el Hijo fue el que se manifestó en carne, porque nunca el Padre se ha manifestado como un hombre, como un ser humano. Nunca el Espíritu de Dios se ha manifestado en las Escrituras como un hombre. El que tomó la decisión de manifestarse, tomar nuestra humanidad, encarnarse, fue Dios el Hijo. Dios el Hijo. No fue Dios el Padre. Dios el Padre sí se ha manifestado. Uno puede ver esas manifestaciones de Dios el Padre y de Dios el Espíritu también. En varias historias
que encontramos en las escrituras sagradas. ¿Sí? Allá, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, hay una manifestación de Dios en forma de una antorcha de fuego. Cuando el pueblo de Israel, fue llevado al desierto, en el día el Espíritu Santo de Dios se manifestaba a ellos como una columna de nube, una especie de aire acondicionado para protegerlos a ellos del fuego, del calor abrasador del desierto. Y en la noche se transformaba en una columna de luz, una nube de gloria, de luz, para alumbrarlos a ellos, mientras que el campamento de los egipcios estaba en oscuridad. ¿Quién fue el que se manifestó allí? Fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ahora, también hay manifestaciones del Señor Jesucristo, de Dios el Hijo. Lo hizo en forma angelical. Él es el ángel de Jehová, que en las Escrituras vemos manifestado en el Antiguo Testamento. Él es el ángel de Jehová, una epifanía angelical de Dios el Hijo, antes de su encarnación. Vemos también al Hijo de Dios manifestado allá en la zarza esa que ardía allá, que vio Moisés en el desierto, que no se consumía. Es una manifestación de Dios el Hijo, la zarza que no se consume. Entonces, acá en este pasaje, inspirado a San Pablo y escrito a Timoteo, San Pablo está diciendo de que Dios el Hijo fue el que se manifestó en carne. Se manifestó en carne. Y todo lo que dice en el contexto de este pasaje, lo dice en relación al Hijo de Dios. Confirmémoslo. Vamos a leer el resto del pasaje. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. Repito, todo lo que se dice aquí en este contexto se dice en relación al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Dios, fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Se da cuenta? Todo lo que dice aquí San Pablo lo dice en relación directa con el Hijo de Dios. No lo dice en relación directa con el Padre, ni lo dice tampoco en relación directa con el Espíritu Santo. Vamos a otro texto que nos muestra que el no creer esto te convierte en un hereje, en un anticristo. Primera de Juan capítulo 4, verso 2. Primera de Juan capítulo 4, verso 2. Escucha lo que dice aquí el inspirado apóstol, San Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, viene de Dios, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. ¿Se da usted cuenta? Siga leyendo. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, este es el espíritu del anticristo. Y San Juan dice, ya a ustedes les fue anunciado que este espíritu vendría. Y ya llegó, efectivamente. Cuando San Juan escribe su primera carta, la escribe porque había un grupo de herejes, había un grupo de falsamente llamados cristianos que se habían infiltrado en la iglesia enseñando que era imposible que Dios se hubiera manifestado en forma humana en la persona de Cristo. Era imposible. ¿Por qué? Decían ellos, porque el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo es malo, este cuerpo de carne es inmundo y un Dios santo no puede manifestarse en un cuerpo de carne, en un cuerpo humano, en un cuerpo lleno de pecado, en un cuerpo inmundo.
Entonces viene San Juan y les escribe esto. Ustedes lo que son unos anticristos. Porque Dios sí se ha manifestado en la persona de Cristo y Dios se ha hecho hombre. Dios se encarnó. Dios tomó nuestra naturaleza humana. Debemos entender, no olviden, que al tomar nuestra naturaleza humana no participó del pecado. Así que estos herejes, cuyo nombre eran los gnósticos, ya estaban infiltrados en la iglesia y ya estaban enseñando esta doctrina herética. San Juan escribe, es en contra de estos herejes, allá al final del primer siglo y comienzo del segundo siglo de la era cristiana. Entonces, confirmamos que aquel que no cree, aquel que no confiesa que Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó, tomó nuestra naturaleza humana esencial, se hizo hombre, se entregó como sacrificio para libertar al hombre del poder del pecado y de la condenación eterna. Todo aquel que no cree y no confiesa esto es un anticristo. Ahora, el anticristo va a manifestarse y él va a asociar a su ministerio, él va a asociar a un falso profeta. Este falso profeta será un líder religioso mundial. Un líder religioso mundial. Este hombre igualmente lleno del mismo espíritu que está el anticristo, va a enseñar también esto. ¿Sí? Lo que enseñaron los gnósticos en el primer siglo de la era cristiana. Ahora, entienda algo. Hoy en día, aquí en Colombia, y esto también es internacional, esta confesión de fe es internacional. Existe una iglesia que se hace llamar así: Iglesia Cristiana Gnóstica Universal de Jesucristo. Iglesia Cristiana Gnóstica Universal de Jesucristo. Así se hace llamar. Aquí en el barrio donde nosotros vivimos en Barranquilla, una cuadra más adelante donde nosotros vivimos, hay una comunidad con ese nombre. Entonces, sepa usted que los gnósticos están presentes todavía. Es decir, la teología, la doctrina de los gnósticos está presente todavía. Hay miles de personas en el mundo que se hacen llamar cristianas, pero que no creen que Dios el Hijo se encarnó, tomó nuestra naturaleza. No creen eso. ¿Cómo los califica San Juan aquí? Los califica como anticristos. Los califica como herejes. Herejes. Es decir, personas que niegan la deidad y niegan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuídese de esto. Y vamos a concluir en esta hora con lo siguiente. Hay una verdad espiritual que tenemos que aplicar aquí con respecto a esto. Y es lo siguiente, mi amado hermano. Usted debe vivir confesando, porque lo cree de corazón. Debe vivir confesando que nuestro Señor Jesucristo es humano y que Él alcanzó la perfección como ser humano. Él alcanzó la perfección como ser humano. Como ser humano en ese proceso no solo alcanzó la perfección, sino que venció al pecado, venció al mundo y venció a Satanás. Así que si Él como humano, lleno del Espíritu Santo, venció al mundo, venció a Satanás, venció al pecado, nosotros en su nombre debemos creer y declarar que somos más que vencedores.
En su nombre declaramos esa victoria a nuestro favor. Si Él venció, yo también he de vencer. En su nombre. He de vencer al pecado. He de vencer al mundo. He de vencer el reino de las tinieblas. En Cristo Jesús. Y otro aspecto que no debemos perder de vista es el hecho de que Él nos ayuda desde allá, desde el trono de su gracia. Él nos ayuda intercediendo por nosotros. Allá en el cielo, y vamos a terminar con estos dos pasajes. Allá en el cielo hay un hombre perfecto que intercede por mí ante el Padre Celestial. Allá en el cielo hay un hombre que me conoce, que entiende mis debilidades, que entiende mis flaquezas, que entiende mis errores, que entiende mi debilidad. Mis debilidades Él las conoce porque Él asumió nuestra naturaleza. Y escuche, no se despojó de ella cuando ascendió a la gloria del Padre. No se despojó de ella. Él sigue siendo hombre, pero un hombre perfecto, un hombre glorificado, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo rodeado de gloria. Vamos a tomar la lectura de estos dos pasajes y con esto terminamos. Hebreos capítulo 7, verso 25. Escuche lo que dice allí la palabra de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 7 y el verso 25. Oiga con atención a qué está dedicado el Señor en el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sigo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y dice el texto que Él vive siempre intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros, Él intercede por ti, intercede por mí. Tenemos entonces a un intercesor, tenemos a alguien que pide a Dios el Padre por nosotros, por nuestras debilidades, porque nos conoce, porque no se despojó de su humanidad. Una vez que realizó su obra redentora, Él pudo haberse despojado de la humanidad, de su naturaleza humana, pero no lo hizo. San Pablo sigue diciendo que lo tenemos a Él como nuestro mediador y en la condición de hombre, no en la condición divina, sino en su condición de hombre. Primera Timoteo capítulo 2, el verso 5, dice el inspirado apóstol: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y termina el apóstol inspirado diciendo: Jesucristo, hombre. Esa mediación, esa intercesión, la hace en condición humana. La hace como hombre. ¿Se da cuenta usted? Por eso debemos tener confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros y sigue haciendo y hará hasta el día de la eternidad, hasta el día cuando ya entremos a ese estado de gloria que Él ha prometido. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Señor, tuya es la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Tú eres el único sabio entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti, a conocerte cada día más, a amarte cada día más, a poner, Señor, en nuestro corazón las instrucciones de tu palabra para que ellas nos enseñen, nos redargullan, nos corrijan, nos instruyan. Para que tu palabra, Señor,
nosotros la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a retenerla fielmente, tal como ha sido enseñada, como ha sido inspirada, oh Dios, porque tú amas a aquel que no solo oye y olvida tu palabra, sino a aquel que oye con fe y la pone por obra. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.